Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta segunda etapa de resolución de problemas de la guía de la serie número 3. Pero antes voy a introducirlos en el tema de estequiometría basado en el análisis de ecuaciones químicas, que es el tema de la última etapa de la guía. Lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco mejor las ecuaciones químicas, ahora que ya tienen un concepto más sólido de lo que es formulación química, reacciones químicas, ecuaciones químicas, reactivos, productos, subíndices y coeficientes estequiométricos. Porque lo venimos dando hace varias clases. Yo les propongo en este video, antes de iniciar la resolución de problemas, hacer un ejercicio un poco para comprender y distender estas actividades y vamos a hacer lo que se llama un análisis o estudio por analogía. Yo les explico, en un estudio por analogía lo que ustedes o lo que nosotros vamos a intentar hacer es tomar conocimientos previos de la vida cotidiana, tratar de relacionarlos con conocimientos que nosotros venimos trabajando, conocimientos de alguna manera que están siendo nuevos, y tratar de relacionarlos para comprender mejor los nuevos. Este análisis, lógicamente, tiene algunas limitaciones y se los vamos a ir marcando cuáles son las limitaciones de este método de avanzar en el conocimiento a través de analogías, porque ustedes al saber estas limitaciones le va a permitir comprender mejor lo que queremos ir estudiando. ¿Sí? Voy a poner visible. Bueno. Entonces, a través de este estudio de analogías, conociendo ustedes las limitaciones que esto tiene, van a poder sacar conclusiones que son muy enriquecedoras para su conocimiento. Muy bien. Les presento los personajes que van a formar parte de nuestra analogía. Por un lado tenemos un pedazo de pan, una rodaja de pan, si lo quieren llamar. Tenemos una feta de jamón, representada con una J. Tenemos una bolsita con 2 rodajas de pan, que va a ser lo que viene a ser una molécula, por ejemplo el oxígeno. Pero no me voy a adelantar. Sigo. Una bolsita con 2 rodajas de jamón que no se pueden separar. Para separadas no se pueden separar. Separadas tenemos el jamón solo, pero estas 2 rodajas de jamón no se pueden separar. Se representa con una J y subíndice 2. Y un producto final que podría ser tranquilamente un sándwich de jamón. Muy bien. Ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, dentro de los que vamos a ver en este análisis de analogía, tenemos el azufre como ¿sí? El átomo de azufre, el átomo de carbono, el oxígeno o hidrógeno como moléculas, ¿sí? Son diatómicos y por eso están en la analogía dentro de una bolsita que no se puede separar sus componentes en el análisis. También tenemos al oxígeno como ejemplo del jamón. ¿Y por qué están rojos ambos? Bueno, porque acá les marco una limitación en los ejemplos que vamos a ver, que van a ser 3. El jamón, el oxígeno a veces jamón y a veces pan. Entonces, esta es una limitación de la analogía que vamos a usar, pero mientras ustedes la tengan clara, el resultado final creo que es más importante, las conclusiones que ustedes puedan sacar. Muy bien, seguimos con un producto, por ejemplo, el dióxido de carbono es un ejemplo de un sándwich. Otra cosa a diferenciar que ustedes noten de entrada antes de ir al análisis es que una cosa es tener panes simples y otra es tener
panes moléculas. ¿Sí? Acá el subíndice 2 es el más chiquito. Entonces, una cosa es tener, repito, panes simples, donde si yo necesito 2 panes, va a ir con el coeficiente estequiométrico correspondiente, y es distinto a un pan del tipo molécula, donde el subíndice 2 se encuentra aquí abajo. Muy bien. Lo mismo se puede pensar para el jamón. Una cosa es una feta de jamón y otra una molécula. Muy bien. Vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos 2 rodajas de pan que se combinan con una de jamón para formar una molécula que sería un sándwich. ¿Sí? Quiero que diferencien bien qué es reactivos, cuáles son los reactivos en este ejemplo, cuáles son los productos. El producto es una combinación de esos reactivos. ¿Sí? Fíjense que el pan, hacer rodajas individuales, para hacer un sándwich se necesitan 2 y por eso se antepone el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Que el producto final tiene esta forma, que se conserva la materia de los reactivos, los productos, y también podemos pensar, bueno, ¿qué herramientas nos da la estequiometría que es muy útil en el laboratorio? Es poder, a través de la estequiometría, calcular las cantidades necesarias para, es decir, nos da las relaciones, nos da esas herramientas de relaciones estequiométricas que ya las estudiaron en parte, mol, moléculas, masas atómicas relativas, masas moleculares relativas, etc. Pero todas esas herramientas nos permiten trabajar en el laboratorio a la hora de preparar estos sándwiches. ¿Qué les quiero decir? Si nosotros tenemos una relación estequiométrica para preparar un sándwich y esta relación se cumple, ¿qué quiero decir? Que si yo tuviera 3 panes, por ejemplo, y una feta de jamón, no puedo preparar más sándwiches, solamente puedo preparar uno. De la misma manera, o del mismo modo, si tengo 2 rodajas de pan y 20 de jamón, solo puedo preparar un sándwich, a no ser que mi sándwich sea un super sándwich de jamón, pero no es el caso. Entonces, esta relación se cumple y es muy utilizada en el laboratorio. ¿Sí? Las proporciones de uno y de otro de los reactivos para formar un producto. Muy bien, dejemos un poquito de lado la analogía para ir a un ejemplo más completo. ¿Sí? Acá tenemos el azufre, ¿sí?, que junto al carbono forma el sulfuro de carbono. ¿Sí? Átomos de azufre 2, átomos de carbono 1 y el sulfuro de carbono. Ahora, repetimos la analogía. Para formar una molécula de sulfuro de carbono, yo utilizo un átomo de carbono y 2 átomos de azufre. ¿Sí? Si yo tuviera un segundo átomo de carbono, no puedo formar otra molécula. ¿Sí? Es decir, que hay una relación muy estrecha entre los reactivos y los productos. Ahora bien, las preguntas pueden ser distintas en el sentido de, si tengo 8 átomos de azufre, ¿cuántos moléculas de sulfuro de carbono puedo formar si el carbono no es un problema limitante? Es decir, tenemos carbono a demanda y tenemos 8 átomos de azufre. ¿Cuántas moléculas de sulfuro de carbono podemos formar? Piénsenlo.
Si por cada molécula, de sulfuro de carbono utilizamos 2 átomos, si tuviéramos 8 átomos en la ecuación, no en la ecuación, porque la ecuación estequiométrica se respeta, pero si tuviéramos 8 átomos disponibles de azufre, se van a formar 4 moléculas de sulfuro de carbono, siempre y cuando el carbono libre, el átomo de carbono, no falte. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir viendo un poco más con los problemas. Algo que les quiero ir adelantando es cómo vamos a resolver estos cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones químicas. Lo que vamos a hacer siempre es ser muy ordenados y siempre ordenar de manera adecuada y sistemática los valores para poder resolver las relaciones estequiométricas que nos planteen, ¿sí? O que se plantean. Siempre vamos a hablar de relaciones molares, relaciones de masa, relaciones de volumen y relación de moléculas. En este caso, por ejemplo, nos olvidamos del jamón y el pan, hablamos solamente de la ecuación de sulfuro de carbono. Tenemos 2 moles de azufre, 1 mol de carbono y 1 mol de la molécula sulfuro de carbono. ¿Sí? Los conceptos de moles ya los tienen incorporados de la primera clase de estequiometría. Relación de masa. Vamos a tomar la masa atómica relativa del azufre, ¿sí? Multiplicada por 2. ¿Por qué? Porque en este ejemplo del sulfuro de carbono se usan 2 átomos de azufre. Entonces se multiplica por 2. El átomo de carbono, la masa atómica relativa del carbono y la masa atómica relativa de esta molécula, del sulfuro de carbono, que también la saben calcular. Entonces, repito, siempre vamos a tener un orden determinado. Vamos a ordenar abajo de cada especie. Hacemos una columna imaginaria y vamos incorporando a nuestra tabla los datos que se desprenden de la ecuación química. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Otro ejemplo es aquí donde tenemos al PAM como molécula, en donde es indivisible, o sea, no puedo tomar uno, y un átomo de jamón, para formar un sándwich de jamón. Fíjense que el producto es el mismo, ¿sí? Y están partiendo de especies diferentes. Bueno, está dentro de las limitaciones de la analogía, pero lo importante es que fíjense que ya no se usa más ese coeficiente estequiométrico 2 porque estamos partiendo de una molécula y donde este resultado ya lo conocen, ¿sí? También es importante los subíndices que en el producto indicarían que nuestro sándwich está formado por 2 rodajas de pan. Y vamos al ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos al oxígeno en estado gaseoso, al carbono en estado gaseoso y al dióxido de carbono en estado gaseoso. Muy bien. Como pueden ver, de nuevo, como pueden ver, yo agregué nueva información a esta ecuación química que son los estados, ¿sí? Esto nos va a proporcionar o permitir agregar nueva información y ampliar nuestro cuadro. Bueno, sigo con lo mismo. La misma temática, la misma forma sistemática de armar un cuadro a partir de las relaciones molares, donde acá estoy indicando que un mol de oxígeno, ¿sí?, reacciona con un mol de carbono para formar un mol de dióxido de carbono, ¿sí? La masa molecular relativa,
atómica y molecular, que ustedes ya saben calcular, pero se los repito, en este caso buscamos en la tabla periódica la masa atómica relativa del oxígeno y la multiplicamos por 2, como lo indica el subíndice. 32 gramos de oxígeno reaccionan con 12 gramos de carbono. O podemos pensarlo así, 32 gramos de oxígeno reaccionan con 1 mol de carbono y forman 44 gramos de dióxido de carbono. Este cuadro bien hecho, bien planteado, nos permite hacer relaciones estequiométricas que nos van a permitir analizar mejor los problemas. Ahora, como sabemos que los gases en condición normal de presión y temperatura, un mol de un gas ocupa un volumen de 22,4 litros, y en este caso todos son un solo mol, todos ocupan un volumen de 22,4 litros. Las relaciones moleculares, 6,022 por 10 a la 23, sí, como ustedes ya saben, por el número de Avogadro. Muy bien. Ahora, vamos a un ejemplo un poquito más complejo, donde tenemos dos moléculas, en este caso el pan, con el jamón, pero el jamón en forma de molécula, para formar el producto que son dos sándwiches. Repito esto que ya lo dije. Fíjense lo importante que es diferenciar reactivos, productos, coeficientes estequiométricos, ¿sí? Donde acá me está indicando que se necesitan dos moléculas o dos bolsitas de pan, ¿sí? Si yo tuviera una sola de estas bolsitas y la otra no, este producto no se puede formar. Hay una relación estequiométrica que se tiene que cumplir para que esta reacción se produzca, ¿sí? De igual forma, si yo tengo una sola feta de jamón, este producto no se puede formar. Entonces, esta ecuación bien escrita, con sus coeficientes estequiométricos, sus subíndices, ¿sí? Y respetando lo que ustedes saben de formulación química, nos brinda mucha información, ¿sí? Y nos da herramientas para interpretar la estequiometría de una ecuación química. Muy bien, entonces, miremos de nuevo, las proporciones son dos bolsas, son dos moléculas. Y en este tenemos una bolsa acá de jamón, pero tiene dos fetas adentro, una para cada sándwich. Estas proporciones son estequiométricas. Es decir, que si tuviera otra bolsa de jamón en ese recipiente, no me sirve, ¿sí? Y por cada producto se consumen estos reactivos. Muy bien, vamos a un ejemplo, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, el oxígeno, para formar dos moléculas de agua. Muy bien, me importa que aprendan, y lo vamos a seguir trabajando en los siguientes videos, a armar bien este cuadro de relaciones estequiométricas. Tenemos las relaciones molares por un lado, donde 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Eso está indicado perfectamente con el coeficiente estequiométrico 2 moles, 1 que no se pone, 1 mol, 2 moles de agua. ¿Sí? Muy bien. Vamos a las relaciones de masa. ¿Sí? Cada molécula de hidrógeno, ¿sí?, pesa 2 gramos. Algunos números van a encontrar redondeados para facilidad nada más. 2 gramos por 2 porque se utilizan 2 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Muy bien. En el caso del oxígeno es una molécula que pesa 32 gramos. Ustedes ya saben calcular la masa molecular relativa de las especies.
ya la estuvieron practicando. Y en este caso tenemos la molécula de agua que pesa 18 gramos, se la multiplica por 2 porque el producto son 2 moléculas de agua, no una, 2 moléculas de agua. Para estas 2 moléculas de agua se consume 1 mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. O si lo quieren decir de otra forma, 2 moles de hidrógeno se tienen que combinar con 32 gramos de oxígeno para formar 2 moles de agua. Muy bien. Acá lo que hice fue resolver para que sea un poquito más fácil. Acá hay un error. No sé qué pasó ahí. Acá hay un error. Pongo la flechita para que no se note el error en el video. Bueno, relaciones de volumen. Cada uno tiene 22,4 litros. En este caso, porque son gases. Y en el caso de que es acuoso el agua, no es volumen porque ese concepto es para gases. Y en el caso de moléculas, lo que se realiza es multiplicar el número de Avogadro por 2. En el caso de que sean 2 moles, 1 mol no y 2 moles sí. Muy bien, acá les dejo todo lo que estuvimos mirando en parte de analogía y en parte de ecuaciones para que lo piensen, lo miren, vayan, vuelvan, razonen, ¿sí? Hagan estas analogías y piensen qué pasa si, depende de la situación, tenemos 8 panes y 3 jamones, cuántos sándwiches se realizarán, y jueguen un poco con las cantidades, pero no dejen de irse de la realidad, ¿sí? Para no confundirlos. Y una cosa más, nada, quédate en casa y seguimos trabajando.